Hola, buenas tardes nuevamente. Estamos aquí en el pequeño programa y hoy hemos querido iniciar esta programación haciendo un breve recorrido por Europa y principalmente conocer cómo están llevando esta situación de emergencia sanitaria nuestros compatriotas, tanto en España como en Francia. Y para ello hemos invitado a William Alba, que es un compañero peruano radicado ya muchos años en España, en Madrid, y también a Emma Robles, que no es pariente próxima, pero sí es una gran amiga, con la que vamos a conversar cómo está viviendo la comunidad peruana en París, ¿no? Entonces, estos temas les vamos a plantear a ustedes un poco para recoger sus opiniones ante la grave situación que se está viviendo en el mundo y también hemos invitado a Cristian García, quien desde Barcelona también en breves momentos se va a unir a esta conversación. Empezamos con William. Muchas gracias por darte tu tiempo, por atendernos. Cuéntanos cómo está viviendo la comunidad peruana allá en España y en particular en Madrid. ¿Cómo está? Buenas tardes contigo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí en Madrid, la comunidad peruana fundamentalmente lo podemos entender en dos grupos. Los que tienen un trabajo estable, que gozan de prestaciones de salud pública, fundamentalmente, y el sector, digamos, que no está regularizado. Ese es el sector que en estos momentos está sintiendo mayormente la despreocupación, sobre todo de las autoridades y de las instituciones que representan al Estado peruano. Se han desentendido casi por completo. Y todo, pues... El consulado, la embajada, ¿no están haciendo mayor trabajo de empadronamiento o algún tema de vincularse más con la comunidad peruana que está prácticamente sin empleo formal? Hasta ahora no hay ningún comunicado, no hay ningún pronunciamiento de ninguna de estas instituciones y como tú ves, varios compatriotas que también han fallecido por la pandemia y Sí. sin embargo no han dicho absolutamente nada. Sí, es terrible. En Madrid, ¿cuántos compatriotas ya han perdido la vida a causa de este COVID-19? Bueno, por el confinamiento aún no tenemos un dato exacto. Y más aún, como te vuelvo a repetir, estos datos deberíamos conocerlo por las instituciones que nos representan, pero tampoco no hay. Solo vamos sabiendo de casos aislados hasta que pase la pandemia y podamos movernos y comunicarnos más fluidamente. Pero de momento sabemos con exactitud que sí son varios compatriotas que vienen perdiendo la vida. Emma, y en París, ¿cómo se está viviendo la situación? En Francia en particular, que también hay una comunidad grande de compatriotas. Sí, buenos días a ti, César, y al compañero de Madrid y de Barcelona. Efectivamente, la comunidad peruana también tiene una cantidad considerable aquí. Yo me comuniqué personalmente con el consulado peruano para saber qué gestiones preveían ellos hacer para las personas que se vieran afectadas. Y tal como está publicado en su página web a la actualidad, en realidad lo único que se ha previsto es un formulario en el cual se pueden registrar las personas que deseen regresar al Perú. Yo diría que la medida más concreta que han tomado es hacer una primera relación, esto la última semana de marzo, y hay un vuelo que salió para Perú, regresando a muchos compatriotas. Luego sé que se ha abierto una segunda relación y eso es todo. Es decir, no se ha programado un segundo vuelo de retorno. Sí sé que hay gente que no ha podido regresar a sus países. Conozco directamente el caso de un compañero que está en los Alpes y se encuentra totalmente paralizado, ni siquiera sabe hablar el idioma.
luego de esto, más allá del tema del retorno, el problema es más complejo, ¿no? Como bien lo señalaba el compañero de Madrid, en realidad también hay comunidad peruana que puede estar en una condición bastante precaria, ¿no? Trabajo informal o formal, va a depender. La pregunta es, ¿los consulados peruanos, las embajadas tienen una relación, están registrando al menos qué está pasando con los peruanos afuera? Y la respuesta con la cual yo me encuentro y creo que comparto con el compañero es que no. Yo me comuniqué, pedí la información directamente al consulado y ellos al menos lo que dicen es que están dedicados a atender casos humanitarios de urgencia. Y además en el comunicado público que han puesto señalan que por favor evitar recargar, digamos, las líneas, evitar, si es un caso que se puede manejar al interno, digamos, si alguien puede sobrevivir en su casa, mejor que sobrevivan, en términos muy concretos, ¿no? Entonces, yo la particularidad que haría en el caso de Francia es que además de la comunidad que vive hace muchos años aquí, inmigrante, ¿no? En condiciones similares quizá a los compañeros de España, hay una fuerte cantidad de estudiantes, ¿no? Que ya lo hemos hablado contigo antes, más o menos son 10.000 personas. Claro. Y aquí pasa un fenómeno muy, muy particular, sobre todo en París. La gente vive en lugares súper pequeños, ¿no? En la medida de la medida permitida de la habitación de un estudiante en París es tan pequeña que ha tenido que ser regularizada, ¿no? Y son 9 metros cuadrados. Entonces, hay estudiantes que viven solo en 9 metros y están en cuarentena. Entonces, hay una gran diferencia entre quien pasa una cuarentena, digamos, en su casa de campo, en una casa de 100 metros, etcétera, a un estudiante que en este momento está en 9 metros encerrado, ¿no? Y esta noticia no solamente es un problema de los estudiantes peruanos, en realidad es algo que ya se ha denunciado y está siendo mediatizado aquí en los medios franceses, cómo están pasando los estudiantes extranjeros Claro. estas medidas, ¿no? Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, William, ha dado algunas medidas para paliar un poco el tema económico y al igual en Francia también, el presidente Macron. En el caso particular del gobierno español, estaban considerando la subvención de un dinero, un bono, para poder aguantar por lo menos el tema de la cuarentena. Eso le va a llegar a la población migrante, por ejemplo. Sabemos que no todos son formalmente o son legales, ¿no? Hay mucha población latina principalmente que no tiene papeles. ¿Hay alguna políticas hacia ese sector en España? Bueno, de parte del gobierno es un poco limitado, pero lo que sí hay que entender que la sociedad española también es una sociedad bastante solidaria. Acá hay muchas instituciones que ayudan a esos sectores que tienen problemas económicos, de trabajo, inclusive de vivienda. El gobierno, por ejemplo, ha implementado un albergue en un local muy grande, que ha puesto como 1.500 camas para los que no tienen dónde pasar la noche. Entonces, son medidas que de una u otra forma contribuyen a solventar estas dificultades. Igual, en el problema de alimentación han aperturado comedores donde están dando alimentación en forma gratuita. De una u otra, hay un sector que sí se está beneficiando. Otros, pues claro, están, como dice, por el temor por su irregularidad, pues están, digamos, inmersos en las familias, en los amigos y en los sectores que, como el peruano también es muy solidario, eso influye. Claro, William, y hay un caso parecido con algunas diferencias a París, porque en España también los peruanos y la comunidad latina en general viven bastante hacinados, ¿no? O sea, incluso departamentos pequeños son compartidos con otras familias. Yo creo que ese es un problema casi global. Ajá. Los sectores que van emigrando, después de haber tenido, como decir, para mí una casa en Perú es como una mansión,
me vengo aquí, yo tengo un piso pequeño, y cuando estas familias tenían dificultades económicas, pues alquilaban uno de los espacios. Claro. Ese espacio pues solamente te daba para moverte en ese espacio, a lo mucho ir a la cocina, volver y al baño. Y como dice la compañera de París, es una tragedia, pero con el tiempo lo van conllevando, porque es un modus vivendi, ¿no? Claro. Es solamente un lugar de, digamos, dormitorio. Exacto. Con el confinamiento sí viene el problema. Por eso que hay ya grupos de psicólogos que están tratando de hacer agrupaciones que, por ejemplo, más adelante den un tipo de ayuda, un tratamiento, porque esto va a significar pues una serie de, digamos, problemas asintomáticos o sintomáticos de orden un poco psicológico. Claro, es verdad. Y ya casi estamos conectándonos con Cristian García, a Gabriela, nuestra productora, a ver si nos ayuda. Él ya ha ingresado, pero parece que tiene algunos problemas con el video y la cámara, a ver si lo puedes ayudar. Y Emma, y va lo mismo para ti. En el caso de Francia, el presidente Macron dio algunas orientaciones, algunas políticas, pero ¿cuánto de eso está orientado al sector migrante, ¿no? Porque hay un gran sector de comunidad latina, pero también un gran sector de comunidad africana, ¿no? Entonces, ¿cómo se está llevando esa situación? Sí, es interesante la pregunta que mencionas porque en realidad se derivarían muchísimas reflexiones, ¿no? Recordemos que Francia tiene una tradición de un sistema de políticas sociales muy completo a nivel de Europa, ¿no? Entonces, en realidad tiene diferentes tipos de apoyo, tanto a nivel del trabajo, a nivel del alojamiento, diferentes subsidios, si se quiere, ¿no? Pero esta situación ciertamente es particular para todo el mundo y plantea un reto económico y efectivamente queda la pregunta si es que algún tipo de política económica podría beneficiar a los migrantes que nos encontramos aquí. Y creo que eso pasa en gran medida, o sea, la gran diferencia entre lo que puede ser América Latina y Perú específicamente con Europa y Francia es en la calidad de la persona, ¿no? Es decir, la formalidad. A diferencia del Perú, que hay un 70% de formalidad, en Europa el promedio es de 25% de trabajo informal. Es decir, hay un 75% que está normalmente trabajando de manera declarada, declarando impuestos, etc. Entonces, en concreto, para el gobierno francés, sí se ha generado un plan económico que en realidad implica, se han hecho ya los primeros cálculos y esto implica 150 millares de euros por todo el mes de confinamiento. Esto más o menos es el 3% del Producto Bruto Interno anual que tiene Francia, que va a costar el confinamiento. Ahora, el tema es si esto beneficia a los migrantes, pues sí, a los migrantes que están declarados. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un trabajo declarado, sucede una suerte, se activa un beneficio que consiste en que si mi empleador no me puede pagar, el Estado asume el costo del mes que estamos en confinamiento. Entonces, normalmente en unos días me debería a mí llegar un cheque del Estado pagándome lo que me correspondió llegar. Esto sin distinción si soy francesa o no. Entonces, podríamos hablar que en principio para seas migrante o no, pero estando en una política formal de empleo, entonces sí te beneficias de las posibles ayudas que se dan frente a esta crisis. Quizá no necesariamente en todas las políticas sociales que se den, no sé si esto funcione, por ejemplo, para las ayudas para pagar alojamiento, etcétera, aquí hay muchos, no creo que todas se activen, honestamente, pero sí es verdad que Francia ha previsto y lo que sí queda a ver, como lo ha mencionado el compañero, es qué pasa con aquellos que están en la economía informal.
Claro. He visto que la Cruz Roja ha activado mecanismos de ayuda de repente para cubrir algunos alojamientos, etcétera. Sin embargo, la verdad que sigue siendo muy borroso qué va a pasar con los que menos tienen. Y cierro con esto, un dato concreto es que ahorita la región más infectada, la provincia más infectada, donde ha crecido más la tasa del coronavirus, es la región más pobre, la provincia más pobre, perdón, que es Saint-Denis, que está al lado de París. Entonces sí hay una relación entre pobreza y la salud. Sí, es verdad. Bueno, queremos saludar a Cristian García, quien ya está con nosotros. Él nos habla desde Barcelona. Cristian, un gusto tenerte en esta conversación y cómo está llevando la comunidad peruana allá en Barcelona, cómo está sintiendo este tema del COVID-19. Hola César, muy buenas tardes. Mira, un gusto saludar a todos, sobre todo, y que se encuentren bien, desearles que tengan una estancia de cuarentena al menos tranquila, porque en estos momentos, sobre todo, el deseo de todos, o para vosotros, es lo mejor, ¿no? Bueno, en principio, ya habíamos hablado antes de estos temas. Aquí la comunidad peruana, dentro de lo que cabe mayoritariamente, digamos que tiene la documentación regulada, entonces de alguna manera pueden acceder a varios tipos de ayuda. Eh, Lógicamente, hay muchas otras, digamos, poblaciones que son de diferentes otros o de otros diferentes países que están dentro de la economía subversiva, lo que subrayaba la compañera que hablaba anteriormente, Elma, creo que se llama, que, claro, estos sectores es un poco mucho más complicado de controlar, ¿no? Y las ayudas, si llega poco o a lo mejor ni llega. Entonces es muy difícil sobre todo para esta gente, ya no de los barrios pobres, como dice Emma, porque realmente aquí en España las comunidades más infectadas, de hecho, suelen ser Madrid y Cataluña, que son las que más en teoría de cooperación al PIB son las que mejor están, ¿no? Cristian, Entonces, más o menos esa situación como sucede en Francia. y dime, y a nivel de lo que ha realizado el consulado allá en Barcelona, ¿tienes alguna información? ¿Qué es lo que ha realizado por la comunidad peruana? Y yo, por lo poco que tengo idea, porque ya te digo, yo con el consulado peruano, a no ser que tenga que realizar alguna gestión, yo por lo que tengo idea, incluso ellos, te digo antes, me enviaban cualquier tipo de información vía email, pero a mí con relación a esta situación, no, es que no me ha llegado nada. Entonces yo me he quedado un poco sorprendido, porque seguramente a lo mejor a nivel de consulado, de los que más asisten al consulado, tienen algún empadronamiento un poco diferente, pero lo que es a mí, porque yo incluso estaba inscrito en la Cámara de Comercio del Consulado de Barcelona, y es que tampoco tengo ninguna información. Sé por noticias y por otras fuentes que habían hecho una especie de empadronamiento a las personas que se habían quedado aquí varadas para poder trasladar de regreso a Perú. Alguna cosa escuché, no sé bien a ciencia cierta si tenían esa posibilidad o no, porque claro, el Estado peruano ha cerrado fronteras y es un poco complicado regresar, pero por familiares que yo he tenido aquí y que han tenido algún percance, es más, que tiene una cosa, tuve un familiar que tuvo un percance en Francia y de París pudo volar a Perú, estuvo en cuarentena allí y al final pues ha salido del tema, pero en realidad con otros más compatriotas aquí en Barcelona, bien no lo sé. O sea, seguramente habrá alguna situación que quien esté más en contacto con el consulado lo sabrá, pero yo en realidad ninguna información he tenido y es un poco preocupante, ¿no? William, entonces podemos ir llegando a la conclusión que hay una limitación o una dificultad o la falta de conexión entre las autoridades peruanas a través del consulado y la embajada con la comunidad peruana. Y bueno, y eso parece que se va siendo evidente en general en muchas partes de Europa donde están nuestros compatriotas. Seguramente aquí, digo, yo antes tenía información vía mail de cualquier situación, incluso que no era tan destacada, tenía información, pero es que ahora no tengo nada. Mi mail he revisado,
he revisado alguna información, he revisado incluso por noticias locales, por noticias del consulado en general, entrando en la página web, alguna cosa dice, pero no exclusivamente dedicada a este tema, ¿no? Ok. William, ¿y cuál sería la perspectiva? ¿Cómo ves el tema? Al parecer esto ya es el estado de alarma, el gobierno lo ha prorrogado, no hay actividad económica y ya la situación va a comenzar a ponerse un poco más dura, en particular ese sector que no está en la economía formal, como ya lo has mencionado, ¿no? Efectivamente, el que más va a sentir, digamos, este proceso o el post es el sector informal, porque no tiene ninguna prestación. Como dice la compañera Emma, esas mismas prestaciones que hay en París también lo tiene España, ¿no? Inclusive aquí estas prestaciones a veces quien sale beneficiado son los empresarios, porque los empresarios aquí están facultados a presentar lo que se llama un ERTE, un expediente de regulación de trabajo temporal. Y eso ha sido facultado para que ningún trabajador se quede sin su sueldo correspondiente. Pero al mismo tiempo no sabemos cuáles son los beneficios que van a tener estas empresas. En mi caso, yo hace varios años tuve 5 años en un ERTE. Y mi empresa, en esos 5 años, tuvo una utilidad de más de 1,5 millones de euros. Eso es un caso, digamos, que lo he vivido. Por eso es que aquí también reflexiono, ¿no? Que si el dinero destinado a cubrir todas estas necesidades, pues veamos al final quién salen beneficiados. Eso es por un lado. Por otro, también hay que reflexionar en el aspecto, como estábamos viendo, sobre las instituciones que nos deben, como dice, apañar, defender o hacer algún tipo de actividad en beneficio, como decir, el consulado o que no hay una ligación directa, porque, digamos, hay una situación de que el peruano también no es de una idea de agrupación. Ah, ok. Hay mucha dispersión, una diáspora. Hay mucha, el colectivo peruano es muy disperso. Sí hay instituciones, pero muy pequeñas, ¿no? De orden religiosa, de orden política, de orden amical, pero que en conjunto cada uno no representan ni al 0,01% del colectivo. Claro. Entonces, cada vez que uno va a solicitar algo al consulado, fundamentalmente, pues te tratan inclusive despectivamente, ¿no? Porque saben que no representas en la práctica a nadie, más que a un grupo familiar o un minúsculo grupo social. Entonces, ese también es una dificultad. Claro. Por eso que a partir que con estas experiencias, yo llamo al colectivo peruano que reflexionemos y veamos los mecanismos de hacer instituciones grandes, de gran envergadura, donde sí tengan fuerza, donde sí puedan exigir sus derechos, con el mismo hecho de cumplir las obligaciones, y tengamos una mayor coordinación y mayor protección de estas instituciones. Okay, muy bien. Mientras eso, pues vamos a seguir. Sí, Cristian, un momentito, vamos con Emma. ¿Cómo tú ves ahora en lo inmediato, Emma? Y luego pasamos contigo, Cristian. En lo inmediato, ¿cuáles son las cosas que se vienen, las consecuencias, el tema? La otra vez conversábamos en la radio contigo y mencionabas a este sector que prácticamente no tiene ni un techo donde quedarse a dormir y que viven prácticamente en el subterráneo, ¿no? Sí, efectivamente, uno a tu pregunta, la última reflexión del compañero, ¿no? A mí me llama
poderosamente la atención cómo encontramos en sendos discursos presidenciales el llamado a la solidaridad, el llamado a la reciprocidad, etcétera, para afrontar esta crisis, cuando normalmente hemos estado acostumbrados a que esto más bien se quede en un espacio marginal, ¿no? La vida colectiva, la vida asociativa, es decir, el acto mismo de saber si en tu cuadra alguien duerme en la calle, aquí nadie lo sabe, ¿no? O sea, nadie sabe qué pasa con esta gente que vive en los subterráneos, qué pasa con los refugiados que están intentando pedir un asilo, etcétera, ¿no? Creo que a nivel social, no solamente a nivel político, sino a nivel social, también se plantean un conjunto de reflexiones de cómo cambiar la vida. Yo creo que este problema que estamos afrontando nos va a llevar, nos tiene que llevar a reflexionar diferentes planos de la vida. Uno de ellos es el de la colectividad, el de la asociatividad, el de poder de repente ser más fraternos entre compatriotas, entre vecinos, etcétera, y poder generar una organización que no de la noche a la mañana se construya y pretenda hacer frente a este desafío, sino que más bien esté preparada permanentemente, no solamente para un problema de la pandemia, ¿no? Han habido, como lo conversábamos contigo, César, diferentes problemas en Francia. Los médicos estaban en huelga hace mucho tiempo. En diciembre, miles de médicos en las calles pidiendo que no se les recorte su derecho a la jubilación. Y hoy día, toda la semana, todo el mundo sale a las 8 de la noche a aplaudir a los médicos que mueren sin ni siquiera haberlo elegido, cuando antes nadie ni siquiera se solidarizaba con ellos, o en todo caso muy pocas personas, ¿no? Entonces hay cosas que nos tienen que llamar la atención a nivel social, en nuestros valores. Ahora, más allá de eso, que es un tema social, a nivel ya integral, a nivel político, creo que hay 2 o 3 temas muy interesantes que quedan en el debate, ¿no? La mayoría de gobiernos ahorita en Europa e incluso en el Perú están planteando cuáles son los sectores estratégicos que un país no puede dejar de tener presencia, ¿no? ¿Qué pasa en una pandemia en la que tú no produces ni siquiera máscaras, ni siquiera respiradores? O sea, el Perú se ha visto obligado, luego de decenas de años, décadas, a decir, tenemos que producir nosotros mismos lo necesario para vivir. O sea, ha tenido que pasar una pandemia para cambiar el sentido común, ¿no? Si en Europa eso de repente no era un tabú, lo mismo, ¿no? O sea, Francia ha tenido que pensar en dónde están mis industrias para abastecer al menos mi demanda nacional y no depender ahorita de China e India, que son los países que concentran principalmente los medicamentos que se necesitan ahorita para combatir este virus. Entonces creo que estamos regresando a una discusión de políticas económicas respecto al rol del Estado y la presencia del Estado en estos sectores estratégicos, muy, muy interesante, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es el desafío? Quizá más que el confinamiento, lo decía un político de izquierda conocido acá, Jean-Luc Mélenchon, en realidad el desafío más que pensar en el confinamiento quizás sea el de confinamiento, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar luego? Empezar a planificar eso, quizá ahí esté la disputa, porque ahorita todos estamos hablando, salgamos juntos todos para afrontar la crisis, porque somos la sociedad y somos el país que tiene que vencer, ¿no? Hay un lenguaje de hacer comunidad, hacer cuerpo común todos frente a algo. Pero en realidad lo que se viene ahorita en la discusión es qué va a pasar después, quién va a pagar los platos rotos, ¿no? Lo decía el compañero de Barcelona, ¿no? Van a ser los empresarios los que se beneficien, ¿qué va a pasar con los más pobres que no tienen? Se viene una recesión económica y eso es evidente. Sí, es verdad. Cristian, y justo recurriendo a tu experiencia, porque tú eres un pequeño empresario también, manejas el tema de las pymes, lo de Erdogan en Turquía, reteniendo los ventiladores, las mascarillas, una completa, la verdad, un completo escándalo el que ha pasado, y bueno, eso de soluciones diplomáticas, bueno, era la salida, pero mira, Trump hace poco también acaba de cerrar la importación claro, la importación de productos necesarios como la mascarilla a la empresa 3M, ¿no?
¿Cómo has visto finalmente y cómo estás viendo finalmente esto, ¿no? Ya para ir cerrando esta pequeña conversación. Mira, yo antes de nada te quería hacer un inciso con respecto al otro compañero, porque a veces queda en el aire, a veces lo soltamos y podemos decir, no, el empresario es el malo, ¿no? Y a mí me queda esa sensación desde el punto de vista que tú me conoces. Entonces, yo quiero hacerte un inciso sobre todo eso. Es decir, el empresario, o los pequeños empresarios, el autónomo o la pequeña empresa, incluso hasta la mediana empresa, cuando hacemos un expediente de regulación de empleo, o en este caso un expediente de regulación de empleo temporal o temporal de empleo, como se le quiera llamar, o el mal llamado ERTE, no es porque nosotros al final nos beneficiemos de esta situación. Es porque, mira, tú te pones en mi situación, yo tengo 10 empleados, no puedo despedir, tengo que mantenerlos, yo el próximo mes no facturo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las vías para poder mantener un empleo o a un trabajador también nos los tiene que dar el gobierno. Pero claro, en este caso no se ha visto nunca. Es decir, la crisis del 2006, cuando fue ocasionada por un cierto sector o un sector específico de la construcción del especulamiento inmobiliario, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es diferente, es totalmente diferente. La situación también es diferente con respecto al consumo que había en ese momento. O sea, son situaciones que no las hemos vivido nunca. Por tanto, tenemos que tener opciones, tanto trabajador, que tiene que ser consciente de lo que hay en este momento, como el empresario, que tiene que saber también entender la otra parte. Claro. Y en ese sentido, tenemos que entender los dos. ¿Sabes? Porque no es solamente decir, no, el empresario se lleva 1,5 millones de euros. Es que en realidad no es así. Es decir, yo tengo programado una que al final, a lo mejor, puede o no que sea beneficioso para mí, o puede o no que sea perjudicial para mí, porque yo no lo sé lo que va a pasar más adelante. Yo tengo una previsión, pero en realidad tampoco soy tan adivino para llegar a este punto. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, te digo, lo que está sucediendo ahora, tenemos que ser conscientes, tanto de empresario como trabajador, para poder llegar a una solución, porque si no hay empresa, tampoco habrá trabajadores. La verdad. Bueno, compañeros, yo les agradezco de verdad este enlace a William Alba desde Madrid, Emma Robles desde París y Cristian García desde Barcelona, haber compartido estas reflexiones que van a llegar a miles de oyentes, de televidentes de nuestro pequeño programa. Y bueno, la palabra final es un minutito para cada uno, muy puntual, para ir despidiendo este programa de hoy, ¿no? William. Sí, agradeciéndote, César, por estas oportunidades para dar una pequeña opinión. Lógico que hay miles de opiniones. Por supuesto. Lo beneficioso es que lo digamos y luego consensuamos para poder sacar una orientación más consensuada que sirva para aplacar o mejorar las condiciones del momento. Esa es la idea, ¿no? Por eso es que no se trata de dime que te diré, sino son opiniones, son experiencias, que también cada uno tiene una experiencia, y luego, yo te digo, se deben consensuar, se deben buscar un objetivo común, que es el progreso, el desarrollo, porque hay que entender de que en la anterior crisis, que fue inmobiliaria fundamentalmente, la pagaron los trabajadores, ¿no? Lo pagaron los trabajadores porque el rescate no fue para los trabajadores ni por la población. Recuerda que los bancos se llevaron más de 63.000 millones de euros. Es verdad. Y hasta ahora no pagan ni un euro. Por eso ahí vemos quién se beneficia al final del túnel, veremos esto. Con eso agradezco esta oportunidad y esperemos que haya unas nuevas. Un saludo a tu programa y a los amigos que están conectados directamente. Muchas gracias, William. Emma. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Creo que en términos generales lo que queda en debate es si ciertamente hay diferentes sectores, empresarios, trabajadores, etcétera, y habrá que ver un acuerdo, un consenso al respecto. Hay un principio que debe regir la vida, ¿no? Y es la justicia.
Es decir, si hay alguien que tiene muy poco dinero y que puede morir de hambre o por no tener una casa en donde dormir, pues quizá esta persona tenga que ser más ayudada que otros para no morir, ¿no? Frente a otros que eventualmente ganarán menos, etcétera, pero que podrán al menos vivir. Creo que esta pandemia ha traído un dilema nunca antes visto para nuestras generaciones al menos, ¿no? Que es cómo la sobrevivencia finalmente rompe lógicas económicas. Y lo que se viene es la discusión de ese equilibrio en esta post-crisis, ¿no? Quisiera cerrar llamando la atención a dos problemas que me llaman poderosamente la atención. Tanto en Francia como en Perú se ha registrado el crecimiento de la violencia familiar, violencia a los niños y violencia hacia las mujeres, el crecimiento de violaciones, ¿no? Y eso es algo que debemos rechazar totalmente y no podemos dejar de decir, ¿no? Sí. Eso. Bien. Gracias, Emma. Y Cristian, contigo nos despedimos. Mira, sí, César, agradeciéndote como siempre las oportunidades que nos brindas de poder expresarnos en algunos medios y sobre todo decir lo que dice Emma no es solamente en Francia y en Perú, es a nivel mundial. Yo creo que en cualquier sitio de la sociedad donde exista aún este tipo de cosas, pues es detestable, ¿no? Partiendo de esta base, decir lo demás, tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos. Nadie nos va a salvar de esto, es decir, va a haber un decrecimiento de la economía bastante grande. Lo que interesa o lo que sobresaldría ahora o después de lo que pase, tendría que ser la solidaridad. La solidaridad, y te digo con todos. Y ahora mismo incluso en Perú he visto imágenes de personas famosas que veo por la televisión que han sido exfutbolistas cometiendo el error tratar de escudarse en algo, ¿no? Y eso, que los niños aprendan la insolidaridad que hay de esta gente y irresponsabilidad, porque esto provocaría otras cosas, a mí me sorprende, ¿no? Pero visto esto, a partir de ahora en adelante, después que pase todo esto, tenemos que ser solidarios primero y luego tener que ser responsables en todo lo que hagamos. Y ayudarnos sobre todo entre nosotros mismos, porque después nadie, y sobre todo un llamamiento a la comunidad peruana en el extranjero, que nos unamos entre todos, porque es la base de una convivencia mucho mejor, ya que estamos aquí sin nuestras familias que están lejos de nosotros. Ok, muchas gracias a los tres, a William desde Madrid, Emma en París y a Cristian desde Barcelona. Esta ha sido la opinión de nuestros compatriotas desde diferentes puntos de Europa. Vamos a seguir nosotros informando a toda la comunidad de Chosica y de Lima Este sobre cómo están viviendo y cómo están llevando el confinamiento, la cuarentena, la inamovilidad social y bueno, parece que tenemos todavía para un rato más. Muchas gracias a ustedes y gracias también a ustedes por seguirnos y ya estamos en el siguiente programa. Hasta luego.